Saludos amigos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024 a través de Super TV 55, el canal de todos. Originamos desde Santiago, el primer Santiago de América. Somos República Dominicana. Elecciones 2024. La producción de Adalberto de León, comentarios, análisis. Seguimos el proceso electoral de la República Dominicana. Nos sintonizan a través del sistema de cables y también de la plataforma digital, una conexión con el internet. Ahí estamos ya, nosotros llevándoles las más importantes informaciones, la variedad de este canal Super TV 55. Hoy estaremos pues recordando hechos históricos, la entrevista a Salvador Jorge Blanco, periodo 1982-1986. Glenn Davis Felipe estuvo con nosotros hoy en el café de Diario 55. Glenn Davis es el secretario de Comunicación de Justicia Social, el partido que preside Julio César Valentín. Estuvo con nosotros esta mañana en el café de Diario 55. Con él estaremos conversando, o un segmento colocamos de esa conversación. Hecho político, palabras de Antonio Guzmán a los militares en 1979. Lincoln López, como cada martes, estará con nosotros ofreciéndonos su comentario, su trabajo de investigación, porque es un trabajo que investiga y luego lo comparte con los amigos televidentes. Henry Polanco, ese es politólogo con maestría en política internacional, entre otras que ha realizado, unas 3 maestrías tiene en su haber Henry Polanco y estará con nosotros. Estaremos hablando sobre el caso de Haití. Es Haití en estos momentos y el canal que se construye para desviar el río Masacre, por ahí por Dajabón, es un tema que se ha manejado como campaña. Estaremos analizando y recibiremos llamadas de los amigos televidentes. Estos son algunos de los temas que estaremos pues compartiendo con ustedes en esta noche del martes, recordándoles que tenemos el sondeo a través de nuestro periódico digital, diario55.com. Ahí estamos preguntándole a la gente cuál entiende usted la economía estuvo mejor, si en el gobierno del PLD o en el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Esa es la pregunta que traemos para todos los amigos radio televidentes, aquellos que nos sintonizan, no importa por la vía que ellos entiendan, la vía de su predilección, porque si están fuera de la casa, a través del celular pueden sintonizarnos. Señores, bienvenidos, ya estamos en elecciones 2024. Bueno, todo se centra en el tema de Dajabón, la frontera dominico-haitiana, pero hay otras informaciones que vamos a compartir con ustedes, ya este tema de Haití y de el tema del canal que se está construyendo. Vamos a compartirlo con todos ustedes más adelante. Y ya estaremos escuchando a Glenn Davis. Glenn Davis. Todavía no se han sentado en la mesa de negociación el partido Justicia Social, y con quien se entiende estará llegando a acuerdos, que es el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver si realmente es beneficiado
como otros partidos pequeños. Justicia Social tiene alcaldes, tiene diputados, tiene regidores en la actualidad y otros que están aspirando. Y entonces, son muchos los que han estado opinando sobre el tema haitiano, que sí es una estrategia del gobierno para buscar repuntar en las encuestas. El precio de los alimentos, plátano y otros rubros aumentan de precio. Hoy lo refieren algunos de los periódicos dominicanos, el alza en los precios de algunos artículos. Del plátano se esperaba, ante el suceso acontecido con Franklin en el sur del país, por Barahona, y el tornado que ocurrió por La Vega y parte del Cibao Central, que destruyó grandes plantaciones de plátano. En otras noticias, de política hay muy poca cosa, porque todo está concentrado ahí en lo de Haití y República Dominicana. Vimos cómo en el periódico se reseña hoy de 15 haitianos indocumentados, ilegales, que eran transportados por Asua. Y allí entonces lo detuvieron y lo enviaron de nuevo a su país de origen. Bueno, aquí está Miguel Ángel Ortega enviándonos una comunicación donde dice que se están destruyendo vallas de Ulises Rodríguez. Aquí hay un relajo con eso de las vallas. Hay un relajo. Aquí se comenzaron a construir las bases y se comenzaron a colocar otro tipo de vallas de publicidad que nada tiene que ver con política, pero era precisamente esperando la fecha para comenzar a colocar la publicidad de esos aspirantes hasta ahora a puestos que todavía no se definen, porque hay que esperar en las encuestas la modalidad por la que el partido decidió para elegir a sus candidatos. Y entonces muchas de esas comienzan a ser reservadas, le dan publicidad a una empresa X por 3 meses y luego ya esas tienen sus dueños, y la estaban colocando a una distancia que va en contra de lo que dicen las reglas, que va en contra de lo que dicen los reglamentos. Y esto tiene mucho que ver con Ayuntamiento de Santiago. Vallas que eran colocadas incluso hasta en zonas donde impedían la visibilidad, próximo a esquinas que impedían la visibilidad, y esto está prohibido. Es decir que aquí se han estado cometiendo actos imprudentes fuera de lo que dictan las normas, con miras a buscar dar a conocer su nombre, sus intenciones y posicionar su imagen. De esto se ha visto, de esto y más. Vamos a publicidad, ya regresamos con más del contenido para hoy de este espacio Elecciones 2024. Ya regresamos.
Vamos a recordar en este hecho político una entrevista a Salvador Jorge Blanco. Fue presidente periodo 1982-1986. El doctor Salvador Jorge Blanco sustituye o releva en el poder a Jacobo Masluta, que a su vez en 41 fue presidente debido a la muerte de Antonio Guzmán Fernández. 2 periodos consecutivos el PRD ocupó la presidencia de la República. Salvador Jorge Blanco, abogado, fue senador de la República y, bueno, padre de Orlando Jorge Mera y abuelo de Villegas, Jorge Villegas, que es diputado en la actualidad. Vamos a ver esta participación del presidente Salvador Jorge Blanco en este hecho histórico. Doctor, ¿es más difícil o qué es más difícil en este país? ¿Ser presidente o ser expresidente? A mí me agradó mucho ser presidente y no me puedo quejar de la expresidencia porque, como quiera que sea, siempre he recibido un trato afectuoso de muchísimas personas que estuvieron dentro o fuera del poder cuando fui presidente, de toda mi familia, de mis amistades, de mis relacionados en el ejercicio de la abogacía. Es decir que yo hago una vida muy normal, y con el poder me he tratado en una forma justa y natural. Es decir, que le gustaría volver al cargo. No porque voy a disfrutar del cargo, porque nunca lo disfruté tampoco. Llevo una vida muy sencilla y además ajeno a cualquier tipo de riqueza, tanto aquí como en Santiago. Y el poder es importante ejercerlo. Yo me siento muy tranquilo con el ejercicio del poder que yo hice. Tengo mis críticas, que yo lo acepto. No ha sido crítica y pues como estamos departiendo. Y tengo también personas que hacen otros juicios de otra naturaleza. Pero esa es la política. No tiene variaciones, salvo el calor o la frialdad con que se ven los enfrentamientos. ¿De qué se arrepiente de haber hecho o de haber dejado de hacer durante su ejercicio constitucional? Creo que pude haber mejorado más la parte concerniente a la burocracia dominicana. Obviamente la ausencia de tener un Congreso con más solidaridad que el que tuvo impide muchísimas veces hacer modificaciones y transformaciones, sobre todo en un periodo muy apegado a un legalismo. Te pongo un ejemplo ya de materia de burocracia. El autor del Consejo Nacional de la Magistratura soy yo. Esa palabra se oye por primera vez aquí del año 82-83, con 2 proyectos para modificar la Constitución. En el fondo era una adaptación, que lo es todavía, del Consejo Nacional de la Magistratura de Francia, que haya dado resultados tan beneficiosos al estamento judicial. Sin embargo, eso permaneció ahí, varado, hasta el día del 94 en que se produjo una crisis electoral. Tú vas a tener que escribir otro libro, Al borde del caos, pero con referencia al año 94. Doctor, ¿entiende usted entonces, analizándolo retrospectivamente, que su propio partido no le fue fiel en el Congreso? No hubo solidaridad con una parte del partido, por razones que es necesario explicar. No hubo solidaridad. A mí son personas que han fallecido y no me gusta hacer referencia a nadie que no pueda hacer ninguna contestación, una réplica. Entonces,
Ese Consejo Nacional de la Magistratura ha dado muy buenos resultados actualmente. La elección hecha por ese Consejo de los Jueces a todos los niveles. El presupuesto del Poder Judicial. Yo sí logré algo y fue base de un decreto, que la Suprema manejara el presupuesto. Un decreto del año 85 que sirve como precedente al presupuesto propio de todo el Poder Judicial manejado por la Suprema Corte de Justicia. Obviamente, la parte del Ministerio Público siempre ha estado a cargo del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. A propósito del Congreso que usted debió enfrentar durante su ejercicio constitucional de 4 años, hay quienes piensan que, motivado por esa rivalidad política entre usted y el licenciado Jacobo Magluta, que aspiraba a sucederle en el poder, usted prefirió que ganara el doctor Joaquín Balaguer por entender que el señor Magluta podía ser un obstáculo a sus aspiraciones políticas futuras. Ay, no, eso no es justo ni exacto, en modo alguno. Tuve yo ningún tipo de enfrentamiento con un motivo de esa situación. Muy al contrario, yo le ofrecí, se la di, toda la cooperación que en esos momentos era posible dar, o era viable dar al licenciado Jacobo Magluta, que aún con diferencias políticas, producto de la campaña o de las campañas, sin embargo, le tenía afectos a él y a su esposa, que en paz descansen. Eso no es verdad. Se ha querido tejer una historia, pero sin ningún fundamento específico, ningún señalamiento determinado, que me atribuyera a mí el deseo que otra persona que no fuera él no asumiera la presidencia de la República. El PRD ha sido víctima de su... Quizás tú te olvidas que en su casa, yo organicé en su casa en Arroyo Hondo, yo le pedí que organizara una cena, y allá fueron muchos comerciantes, hicieron su contribución, y yo estaba presente con mi esposa. Quien hace eso no va a estar. Ahora, lo que yo no podía prestarme, después que ya los votos estaban contados, y que yo había creado para que el proceso fuera pulcro, una comisión de asesores electorales encabezada por el cardenal y 7 personas distinguidas más de todo el país, para que el proceso fuera pulcro, y así fue. Se contaron los votos. ¿Cree usted que mezquina la política en la República Dominicana? Miguel, te dije al principio que la política es mezquina donde quiera. Pero específicamente Sí, aquí donde en nuestro quiera. país. Las rivalidades, los egoísmos, las envidias afloran en el trópico con más calor. ¿Por qué? Porque nuestra democracia todavía no es una democracia totalmente lograda. En los últimos 10 años, 12 años hemos avanzado bastante, y habíamos avanzado anteriormente y se va avanzando, pero ya está frente a un pueblo con una conciencia más madura de los beneficios de la democracia, y sobre todo ya hoy en día se tiene muy claro de lo que es la sociedad civil. Pues no se tenía claro cuando yo nombré 6 asesores electorales provenientes de la sociedad civil para que manejaran, dirigieran el proceso y sirvieran como elemento de control a la Junta Central Electoral. Lo hicieron magníficamente.
Miren, con el tema este de la justicia independiente, que el presidente de la República ha hecho tanto énfasis y se ha acreditado la misma, hay una confrontación en las redes sociales, en Twitter, entre Guillermo Moreno, quien descalificó a Leonel Fernández para hablar de eso, y Raúl Martínez, que es el secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, quien fuera gobernador, fiscal en gobiernos pasados. Dice Guillermo Moreno: hay que estar vivo para oír cosas insólitas, refiriéndose a lo dicho por Leonel Fernández. Ahora Leonel se presenta como el campeón de la independencia del Ministerio Público. Hay que recordar que Guillermo fue fiscal en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Él puede confundir a las nuevas generaciones, dice Guillermo Moreno, pero no a quienes le conocimos como gobernante. ¿Qué le dice Raúl Martínez a Guillermo Moreno? La consagración constitucional del sistema de carrera del Ministerio Público ha permitido que sus integrantes no se vean tentados a emplear sus cargos, a alentar aspiraciones a la presidencia de la República, como pretendió hacer usted con patéticos resultados. Guillermo Moreno, quien forma un partido y aspira a la presidencia de la República, como candidato de este partido que se llama Alianza País. Alianza País, el partido de Guillermo Moreno, que lamentablemente no ha ido a ningún lado. Decíamos nosotros el día pasado que tanto Guillermo, cuando sale de la Fiscalía del Distrito Nacional, como la exdiputada Minuta Vares Mirabal, tenían buenas proyecciones para ser potables candidatos, si no presidenciales, ocupar posiciones más importantes que las que ocuparon en periodos en los que ellos estuvieron en representaciones importantes, uno como fiscal, otra como diputada, pero lamentablemente se quedaron en la gatera, como dicen popularmente. Guillermo, que tiene un partido que dicen es para hacer amarres, para conseguir dinero, entre otras cosas. Se estuvo barajando recientemente con el tema este de la senaduría del Distrito Nacional, se estuvo barajando, dicen que hubo conversaciones, otros lo niegan, pero aparentemente por las peticiones, las condiciones de Guillermo Moreno que exigía, incluso se barajó, se llegó a decir que Aura Celeste, su esposa, también debía ser incluida como una candidatura a diputado, como lo ha pretendido en procesos electorales pasados. Hay que recordar que ella ha estado en varios estamentos importantes. Recordamos su participación en la Junta Central Electoral. Y ahí está el debate, ahí están, tú me dices y yo te respondo, entre Guillermo Moreno, la Fuerza del Pueblo, que es el gobierno al cual él se refiere, al de Leonel Fernández, donde fue fiscal. Y dice Raúl que de ahí salieron sus pretensiones con patéticos resultados, funestos resultados, o podríamos decir resultados que no dieron resultados favorables, porque lamentablemente se vio una ocasión con un porcentaje importante en cuanto a votos coleccionados, pero no lo suficiente para ser un partido mayoritario. Bueno, vamos ahora al corte de la entrevista que le hicimos esta mañana a Glenn Davis. Glenn Davis Felipe, secretario de comunicación del partido que lidera Julio César Valentín, tiene como secretario general a el alcalde de Tamboril, Angiolino Hermosén. Vámonos con esta parte de la entrevista a Glenn
Davis. Esto ocurrió esta mañana en el café de Diario 55. Aquí está. Ya. El presidente de Justicia Social, el pasado 3 de septiembre se le otorgaron poderes especiales para que él decidiera y que él se sentara con otras organizaciones a buscar acuerdos políticos y pueda concertar alianzas con otras fuerzas, movimientos y organizaciones del sistema, pero de eso tenemos una semana y pico. Ya. Tenemos menos de 10 días. Que eso pasó. ¿Cuál es la situación de Villa González? Y el presidente de Justicia Social, en estos precisos momentos, se encuentra con el secretario organizando nuestra institución, nuestra organización, valga la redundancia, en las seccionales de Europa. Parece que es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza grande para no salir de Tamboril y no vamos a Villa González ahora. Parece que es un dolor de cabeza grande porque los PRMistas no lo quieren. Incluso un empresario muy conocido, y ayer dábamos esta información, de un movimiento que hay de empresarios donde le está pidiendo al presidente de la República, ante las firmas en días pasados de muchos aspirantes a alcaldes, de que estaban renuentes a aceptar de que le impongan, como está sucediendo ahora en Jima, La Vega, este fin de semana. Yo no sé si te enteraste, tuvo muchos problemas ahí, en una reunión, una convocatoria. En La Vega, el aspirante alcalde por el PRM de Jarabacoa, también hay un lío porque dicen que le van a imponer candidatos. Entonces, ese famoso empresario del sector tabaquero, que tiene mucha influencia, ha dicho que el presidente tiene que resolver la situación. Aparentemente debe ser un PRMista que ocupe la candidatura a la alcaldía de Tamboril. Mira, todo eso que tú acabas de decir se da hasta en las mejores familias. No sé por qué se crea este revuelo y ustedes me disculpan, tengo que ser insistente en este tema. Nosotros no nos hemos sentado con nadie en la mesa de conversación para sostener acuerdos políticos, alianzas con ninguna otra organización. Eso lo va a determinar el presidente de Justicia Social cuando logre sentarse con otras fuerzas políticas del sistema. Si nosotros no llegamos dentro de un mes, 2 meses, qué sé yo, a concertar esas alianzas, porque en noviembre hay que inscribir las candidaturas, todas, no solo las municipales, todas, hay que inscribirlas en noviembre. O sea, si nosotros en ese plazo de tiempo no concertamos ninguna alianza, nosotros estamos preparándonos para irnos solos y que nos cuenten nuestros votos. Parece que hay partidos que a la hora de la repartición habrá sopa y llegarán con cubierto. Pero ahí aprovecho también para recordarte, o sea, es que cuando te decía ahorita de que eso se da en las mejores familias, hasta en las mejores familias, yo veo gente que ya tienen alianza hoy, por encima de la mesa, porque antes era por abajo de la mesa, ahora por encima de la mesa, que tienen esos mismos problemas. Ese caso de Jima no tiene nada que ver con justicia social. No. Pero es un problema que se relaciona. ¿Por qué? Porque ellos están empujando por realmente que sean los verdaderos miembros del partido. Siempre aparecerá alguien que haga bendito. Eso así. Dele, Glenn. Glenn, ¿ustedes van a llevar candidatura propia en Villa González? Hasta el momento tenemos una candidata a la alcaldía, vínculos familiares contigo, reitero como al inicio. Y contigo también. Sí, conmigo también. Es la candidata de ahora mismo de la oposición que mejor puntea. Nidia, tu esposa Nidia. Esa misma, Nidia Méndez, Nidia Elena Méndez. Están midiendo números para competir con el actual alcalde. En algunas de las encuestas que hemos visto, en las últimas encuestas, diferencia de 3 y 4 puntos, y en otras empate técnico. Parece que la gobernadora le están mandando otra encuesta. Empate técnico. La gobernadora dijo ayer que no hay forma. Que no hay manera de ganarle a Álvarez. Bueno, ella tiene una posición. Ahora, yo no me engaño yo mismo. Glenn, pero es que en Villa González la oposición está totalmente dividida. Sí, pero el PLD tiene su candidato, la Fuerza del Pueblo tiene su candidato. Ustedes, pero yo no hablé en conjunto. Pero yo hablé diciendo, la candidata de la oposición que mejor marca, que mejor puntea,
Ahora, Pero, yo que, reto. que antes estaban todos juntos y ahora son 3 partidos. Pero bueno, imagínate. Entonces, yo no El entiendo. PRD es inexistente en Villa González. ¿Cómo así? Es inexistente. Por más bulla y alaraca que tú veas, Sí. eso es inexistente. Pero ¿Qué partido explica es este? eso. ¿Qué El partido? PRD. Pero explica El eso. PRD. El PLD. No, pero aquí el PLD. dicen que Asdrúbal no hay que le gane. Asdrúbal es un buen amigo, Sí. pero lamentablemente no aparece en las encuestas. 0.5%. Por aquí dijeron que él ¿Tú quieres gana. número? ¿Quieres número? 0.5% Asdrúbal Guillén en Villa Eso González. marca Asdrúbal. Eso marca Asdrúbal. 0.5%. ¿Y Álvarez? Anda por un 35%. 35. Ya. Sí. Y Nidia por un 32%. ¿Quieres número? Y los Estoy otros, dando y número. los otros, y Lito, ¿Eh? y Lito. Anda por un bajo 10%. Y Argeni, No marca todavía mi querido compadre, que le aprovecho y le mando un saludo y un abrazo de la Fuerza del Pueblo. Ya. Porque tienen 2 candidatos. De León también aspira. sí. Tu amigo y palmareño, igual que nosotros, porque somos todos palmareños. Ustedes nada más tienen uno. Nosotros solamente tenemos a Nidia Méndez. Ok, ¿cuál es? O una impronta que está marcando un antes y un después de ser un regidor o el accionar de un regidor o regidora en el municipio de Villa González. Los números están ahí, gracias a Dios. Su legado se lo va a dejar plasmado como una regidora que siempre ha estado cerca de la gente, siempre le coge el teléfono a la gente, siempre tiene una respuesta, sea positiva o negativa, para la gente. Eso está decidido. Nidia va como candidata. Nidia va como alcaldesa del municipio de Villa González por el Partido Justicia ¿Cuál es Social. la situación de mi amigo Miguel Jr., quien le tengo tanto agradecimiento? Sólido en Palmar Arriba. Pero él va solo como con la justicia social, ¿o hay realmente un acuerdo? Todo va a depender de los acuerdos que arribemos más adelante. Ok, eso Al todavía día de no. hoy, todo el que ha presentado una candidatura por justicia social sabe y está consciente de que en caso de que no haya concertación de alianza, vamos a concurrir a las elecciones de manera unitaria. ¿Y qué fue Con lo boletas propias. ¿Qué En fue lo que Santiago tú no has generó la presentado todavía situación? candidatura. Todavía, bueno, tenemos 2 candidatos a regidores en la circunscripción 2 y en la 1, y estamos ya ultimando detalles para conformar una boleta en todas las circunscripciones Glenn, del municipio, las 3 circunscripciones ¿Qué del fue lo municipio. que generó la confusión con el director distrital de Palmar Arriba, Miguel Jr., que se llegó a decir que se juramentó en el PRM? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues no sé, no sabía, desconocía que se hubiese generado esa Sí, confusión. no sé si sería que participó quizá en alguna actividad. Bueno, Estuvo- él es alcalde, o sea, director distrital Ya. de un distrito, me imagino que... Pero él sigue firme con ustedes. No, claro, miembro de la dirección nacional de nuestro partido.
Bueno, continuamos aquí en Elecciones 2024 y viendo informaciones. Ya más adelante estaremos con Henry y Lincoln López abordando este tema de Haití, la República Dominicana, el río Masacre y el canal que se está haciendo para desviar estas aguas. Estaremos recibiendo algunas llamadas de los amigos televidentes para que nos den también su opinión. Recordándoles que tenemos sondeo en nuestro periódico digital, diario55.com. Usted podrá votar si en este gobierno o en los gobiernos del PLD, cuando la situación económica estuvo mejor. Esa es la pregunta, ese es el sondeo que se está haciendo, el cual concluye el próximo viernes. Ahí tendremos ya los resultados finales. Mientras, usted puede accesar a diario55.com, repetimos, que es el periódico digital de este canal, y ahí usted puede votar y ver cómo van las cosas también, ahí en las votaciones. Vamos a recordar otro hecho histórico, un hecho político. Las palabras de Antonio Guzmán Fernández, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República Dominicana, 1978-1982. Veamos ahora las palabras de Antonio Guzmán a los militares. Puedan tener en un momento determinado. Yo soy un hombre abierto, comprensivo, pero enérgico. Y yo soy receptivo, pero conmigo hay que cumplir con su deber. Y yo sé que ustedes, los oficiales de no solamente de este comando, sino los oficiales dominicanos son oficiales obedientes, oficiales consagrados, porque la profesión de militar es una profesión que solamente se ejerce cuando hay una mística. Y cuando ustedes ingresaron a las Fuerzas Armadas, ustedes ingresaron con una mística. Ahora hay una diferencia de lo anterior, del tratamiento que se tenía anteriormente, que ahora los militares los méritos se les reconoce. Ahora no hay favoritismo. La erradicación de la política en las Fuerzas Armadas es mi empeño y lo estoy haciendo de una manera verdadera, de una manera general. Yo no voy a permitir la politiquería ni la política en los cuarteles. Ustedes son militares y el día que quieran ser políticos se salen de las Fuerzas Armadas para meterse a política. Pero yo no voy a permitir que los políticos estén incrustados en las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que divide las Fuerzas Armadas y las hace más débiles. Y yo necesito unas Fuerzas Armadas cada día, cada minuto, que sean más coherentes, más fuertes y más profesionalizadas, porque esta patria está en manos de ustedes. Ustedes son los defensores de nuestra patria y de nuestra dominicanidad. Y eso no se puede poner en duda, ni se puede poner en tela de juicio. De modo que yo he querido compartir con ustedes hoy, como lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo, porque es la primera vez que vengo a este importantísimo comando, y lo había dejado para último precisamente por ser, yo diría, el principal comando
de las Fuerzas Armadas, por la importancia que tiene este comando y que ahora mismo está dirigido por un pundoroso militar, profesional, a carta cabal, un militar de arriba abajo, de modo que yo tengo absoluta confianza en que este comando es un comando verdaderamente profesionalizado, un comando que rige como mandan las reglas militares. Señores, Santé. Recuerden, el principal comando de las Fuerzas Armadas. ¿Qué confianza ha depositado el señor presidente en ustedes? ¿Qué responsabilidad tan grande? Pero no es ninguna, porque nuestra misión es entonces, a cumplir con los deberes, para respaldar y apoyar el gobierno que tenemos ahora mismo, que es de don Antonio Guzmán. La no politización de las Fuerzas Armadas es un principio que se refiere a la separación de las actividades políticas y militares en una sociedad democrática. Este principio establece que las Fuerzas Armadas deben ser leales al Estado y no a un partido político o grupo de poder en particular. La no politización implica que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas y no involucrarse en actividades políticas ni tomar partido por ningún grupo político. También significa que los militares deben estar subordinados al poder civil y actuar siempre en el marco de la ley y la Constitución de la República Dominicana. Conocer mis ideas, conocer mi manera de pensar, conocer mi manera de ser y darse cuenta que yo soy un hombre sencillo, abierto, receptivo, que yo creo que es una de las cualidades que más une a los hombres, que más une la humanidad y que más necesario es en todo sentido. Por eso digo que esto que he hecho hoy por primera vez aquí y que estoy haciendo con regularidad allá en Palacio, naturalmente no puedo recibir tantas personas como ha sido hoy, pero sí voy a hacerlo más a menudo en el momento en que ya sea posible, porque como a ustedes no se les escapará, el primer tiempo, estamos todavía que no hemos cumplido el primer año de gobierno, es la parte más difícil, la parte de poder y encontrar un país como lo encontré yo, un país desestabilizado, un país desorganizado, un país sin recursos económicos, con las arcas vacías totalmente. No ha sido fácil la labor que hemos tenido que emprender, pero yo estoy aquí para servirle a mi país, y por más que ustedes vean, por más que ustedes oigan, yo estoy y estaré aquí el tiempo que realmente me ha señalado la historia.
Cada semana, cuando llega el martes, muchos esperan esta participación de el comentario, la investigación, para compartirla con todos ustedes, siempre dejando resultados positivos con los datos que ofrece a todos aquellos que siguen elecciones 2024. Es el comentario del profesor, del maestro Lincoln López. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien, tranquilo. Qué bueno. Buenas noches, amigos televidentes. La semana pasada, 4 instituciones gubernamentales pusieron a circular una invitación para asistir a la inauguración del Centro Cultural y Museo Horacio Vázquez en el municipio de Tamboril y que se inauguraría el pasado sábado 9 de septiembre a las 2:45 de la tarde. Esas 4 instituciones son la Dirección General de Museos, la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura, el Banco de Reservas, que fueron las instituciones que estuvieron alrededor del rescate de esa vivienda, de esa residencia donde pasó los últimos años de su vida Felipe Horacio Vázquez y La Jara, como era el nombre completo del político, militar y expresidente de la República. En 3 ocasiones, 2 de ellas de manera provisional, por breve tiempo, y una constitucional a partir del 2024, cuando desocuparon las tropas norteamericanas la intervención del 16 y que se prolongara hasta el 24. Posteriormente, en el 2028, Horacio Vázquez, con unos argumentos y con el concurso de algunos de sus allegados, trató de prolongar ese periodo, extender ese periodo por 2 años más, hasta 1930. Y entonces eso trajo unos conflictos que dieron no solamente al traste del orden constitucional, aunque hubo elecciones en el 30 un poco cuestionada, y dio paso a la era de Trujillo de 31 años. El sábado, por alguna razón, esa inauguración no pudo ser. Pienso que en los próximos días o semanas la misma se realizará. Horacio Vázquez inició una larga carrera política, había nacido en Moca, particularmente en Estancia Nueva, en 1860, con la famosa Revolución de Moya, se inició en las lides políticas, había casado con doña Trina de Moya, que lo acompañó toda su vida, fue primera dama en consecuencia de la República, y como todos los seres humanos tuvo sus altas y sus bajas. Pero las circunstancias de la historia, que a veces adquieren cierta categoría. Al actual presidente de la República le correspondió remodelar esa casa. Pienso que muy poca cosa original que queda ahí, pero no deja de ser una buena iniciativa de rescatar esa y otras que pueden ser rescatadas en el país. Por ejemplo, existe en San Fernando de Montecristi la del presidente Jiménez, que bien pudiera rescatarse. Existe ya una que funciona en Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata, a Gregorio Luperón. Está la de Estancia Nueva del presidente Moncáceres. Está la casa
de las hermanas Mirabal, la parte de afuera, heroínas nacionales. Creo que el país está en deuda con muchos personajes de la cultura, por ejemplo, en el mismo Tamboril, con Tomás Hernández Franco, un poeta de primera línea. Santiago debiera tener también, no sé, pienso que quizás a Ulises Francisco Espaillat, a los aportes educativos de doña Ercilia Pepín, un museo a la educación. Aquí se han ido desapareciendo, que es todo lo contrario, porque el museo de Tomás Morel cerró, lo cerraron, lo descuidaron. El museo del tabaco también. No existe el proyecto del museo del ron, que quedaba en esa zona que originalmente se proyectó como la zona de Santiago Apóstol. Ahí mismo iba también, y se donó una casa para eso, para el Museo del Carnaval, que La Vega tiene en la casa de don Zoilo Hermógenes García, un gran munícipe vegano. Ahí se instaló ese Museo del Carnaval vegano, muy interesante. También existe el Pabellón de la Fama del Deporte de La Vega. Santiago carece todavía de eso, y otras ciudades ni se diga. Bueno, entonces yo pienso que es una buena oportunidad, una vez eso esté habilitado y haya un personal competente, especializado para esos fines, entonces el sector estudiantil, turistas, ciudadanos en general, podrán acercarse a ese museo de Horacio Vázquez, que además, al morir en Tamboril, fue enterrado en la cercanía de la casa. Era una casa de campo en ese tiempo, con un gran terreno, unas, no sé, no preciso, unas 800 tareas para entonces. Él murió en el 36, y en esa iglesia, hoy llamada San Rafael, ahí están sepultados sus restos, y 2 o 3 años posteriores murió doña Trina. A doña Trina se le atribuyen los versos del himno a las madres: venid los moradores del campo a la ciudad. Hay una versión que dice del campo y la ciudad, hay una I por el medio ahí. Bueno, entonces también doña Trina está sepultada en esa iglesia de Tamboril, y es la memoria parcial de un pueblo, con sus luces y con sus sombras. Alguna gente estará de acuerdo con Horacio Vázquez, otra gente no estarán de acuerdo, pero es parte de nuestra historia. Ojalá que lo que encontremos ahí sea lo más equilibrado, lo más objetivamente posible y educativo para las nuevas generaciones. Pienso que también la idea es buena de que sea un centro cultural donde ahí se debatan ideas políticas, culturales, educativas y de todo tipo, y ojalá en el futuro pueda existir una enseñanza de alguna disciplina artística, qué sé yo, de las artes en música, pintura, teatro, aunque no fuera una escuela con todas las disciplinas, por lo menos una o dos, porque tiene la doble condición de museo y de centro cultural. Y a este presidente entonces le toca uno hacer algún tipo de comparación física, una. Los dos eran, don Horacio y el actual presidente, físicamente personas altas. Eso ayuda mucho a la imagen física de los líderes políticos. Eso no quiere decir que los que sean pequeños no tengan su propia luz y entonces puedan también impactar. Los dos tienen un origen libanés o turco, como le decimos popularmente, porque uno es Abinader y el segundo apellido de Vázquez era Lajara, es Lajara. Otra tercera condición se da ahora, que es con el conflicto en la frontera con Haití.
En el año 29, un año antes de salir del poder Horacio Vázquez, se firmó el tratado fronterizo entre las dos repúblicas, y eso es lo que va a servir coincidencialmente en estos días de problemas, por lo menos como punto de partida, a menos que hayan otro tipo de documentación oficial al respecto, es el que va a servir de norma para zanjar la diferencia que uno espera que no llegue a lo peor, que pueda resolverse de manera civilizada. Y también uno quiso extender el periodo 2 años más, del 28 al 30, cuando le correspondía del 24 al 28, y había dicho que no se repostulaba una vez más. En este caso hay una pequeña diferencia, que no son 2 años, sino es un periodo, y por supuesto está autorizado explícitamente en la Constitución de la República. Es parte de nuestra historia, con sus luces, con sus sombras, como el sol, como decía José Martí, con su luz y con sus manchas. Los mediocres solamente ven las manchas, los agradecidos vemos la luz. Hasta la próxima semana, amigos. Henry, venga, vamos a campo. Bueno, ahí estaba el comentario, el análisis de Lincoln López, haciendo un recuento sobre no solo la vida política, sino también la parte cultural. Horacio Vázquez, quien fuera presidente de la República, y recordando a doña Trina, su esposa, en Tamboril. Hay una casa que se está restaurando, está a cargo de un banco de la República Dominicana para el remozamiento de esta casa. Bueno, vamos entonces ahora con el comentario que corresponde a este martes de el maestro, un máster, un hombre con estudios importantes, nacionales e internacionales, que ya pues está siendo parte del staff de este programa Elecciones 2024. Debo recordarles que a través del periódico diario55.com tenemos sondeo. Este sondeo está pues desde el día de ayer lunes, y concluye el próximo viernes. El viernes ya veremos los resultados finales. Hemos tenido ya con lo presidencial, con lo de la alcaldía, y ahora estamos en qué gobierno estuvo la economía mejor, si en el gobierno pasado o en el actual gobierno. Ayer tuvimos sondeo, ayer tuvimos encuesta, recibimos llamadas y claro está, pues recibió una mayor cantidad de que antes estábamos económicamente mucho mejor. Hay que ver lo que dice la gente a través del periódico. Usted puede votar y dar su respuesta a esta inquietud, a esta pregunta que coloca el periódico diario55.com, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal Super TV 55. Ya estamos listos, Henry Polanco, con el turno al bate. Buenas noches a todos y a todos los televidentes, y es un placer estar por aquí compartiendo con ustedes, como todos los martes, un comentario más sobre perspectiva y sobre aspectos que tienen que ver con nuestra política, con nuestros vecinos políticos, con nuestras panorama internacional y con nuestro panorama nacional. El tema obligado de esta semana, sin lugar a duda, es el tema haitiano. Un tema que desde nuestra independencia, desde antes de nuestra independencia, viene siendo siempre tenso, ya que desde que fuimos colonias y tuvimos la diferencia que tuvieron las
potencias colonialistas, entre ellas Francia, Inglaterra y España, la isla española fue uno de los objetivos principales que captaron la atención de nuestros colonizadores, supuestamente nuestros miembros presentes de la civilización cristiana. Pero en el caso de Haití, que es una ascendencia de parte de una situación geopolítica que transcurrió durante siglos, hay intereses y hay fenómenos que han suscitado siempre en una relación tensa donde no nos reconocemos a pesar de nuestra diferencia y a pesar de nuestras relaciones bilaterales. El caso que más nos llama la atención es que se haya producido una atomización fruto de una controversia con respecto al río Masacre. El río Masacre, como todos sabemos, es una de las partes más importantes donde están los puntos divisorios de las dos repúblicas. Los puntos que deben respetarse entre ambas partes. Pero resulta ser que los intereses de un lado hoy no reconocen lo que ha sido pactado en diversas ocasiones, como no se reconoció en 1999 el acuerdo a que llegaron los gobiernos, tanto del presidente Horacio Vázquez como de la parte haitiana, que en ese momento estaba ocupada por los norteamericanos. Y cuando se llega al acuerdo, se refrenda el acuerdo, luego el gobierno que sucedió a la ascendencia de la tiranía de Trujillo, cuando se le presentó, le llamó la atención al gobierno de Haití, el gobierno de Haití le contesta de que no reconocía aquel acuerdo, ya que fruto de ese acuerdo, cuando fue firmado, no fue refrendado por el gobierno soberano de Haití, sino por la parte ocupante de Haití en ese momento. Como no teníamos nada, entonces Trujillo volvió y consultó a su gabinete y volvió a sentarse con la parte haitiana, siendo refrendado entonces en el 1936. El mismo acuerdo anterior, pero entonces con una serie de demandas de parte del gobierno haitiano, Jean Vicente, quien en ese momento le pedía al gobierno dominicano que le otorgara no solamente condiciones geográficas, sino también parte de fruto en dinero, a lo cual Trujillo accedió, ya que el objetivo principal de entregarle ese dinero era que parte de la migración haitiana que estaba ocupando la parte dominicana iba a ser trasladada, es decir, comunidades que quedaban dentro de nuestro territorio iban a ser trasladadas y reubicadas en la parte haitiana. Como esto no sucedió, ya en 1937 conocemos cuál fue la decisión del gobierno haitiano, ya que se sintió burlado por aquella parte y cuando quisieron venir a reaccionar ya era tarde, porque ya Trujillo había tomado la decisión de desalojar a todo aquel que ocupaba terreno en República Dominicana y de esta manera se produjo lo que ya todos conocemos como la famosa masacre de 1937. Sin embargo, toca la ocasión que a pesar del bullicio que esto produjo a nivel internacional, las reacciones de la comunidad internacional de entonces, la hipocresía se manifestó luego porque el propio gobierno luego volvió a ceder a acuerdo con la tiranía y le ofertó entonces la mano de obra de braceros haitianos a República Dominicana a costa de $1 por cada bracero. Así lo estuvo pagando el gobierno dominicano cada vez que venían las zafras de azúcar y los braceros haitianos que cruzaban eran contados y se le pagaba a la parte haitiana $1 por cada bracero. A veces se dice que salía más caro pagarle al gobierno haitiano que pagarle al propio bracero que trabajaba en el batey. Esa es una situación que produjo y produce unas situaciones calamitosas que luego la propia sociedad comienza a reaccionar y comienza a exigir programas
y que lleven a una regularización de las migraciones en República Dominicana. Pero el caso preciso es que intereses de la otra parte, ahora, después de la desertificación que ha experimentado o el destrozo ecológico que ha tenido el pueblo, el país vecino, ellos quieren utilizar el agua del río Masacre. Esto no puede suceder si no hay consenso entre los dos estados. De acuerdo ya a lo pactado, para utilizar recursos naturales, cada pueblo fronterizo, los pueblos fronterizos, deben haber un consenso donde ambas partes puedan realmente hacer el uso, sobre todo lo que es el agua, pueden hacer el uso de manera humanitaria, pero no para explotación económica, como es el caso que se está tratando, que el agua se quiere desviar para fines de una explotación que ya la tenía el gobierno, el presidente haitiano anterior, que fue asesinado anteriormente, porque es una plantación donde se exportan bananas y al no tener agua, el agua del río Masacre, ellos pretenden utilizarla para seguir la explotación agrícola de ciertas estancias que tienen en Haití. Considero que las acciones a las que han llegado las dos partes no son las más loables, no son razonables dentro del plano diplomático, por cuanto la movilización que hizo o el despliegue que hizo el gobierno dominicano, que lo hizo directamente en territorio, con fines disuasorios a la parte haitiana que estaba trabajando dentro del canal, no lo desmotivó, y hoy en las redes sociales y algunos medios publican que como respuesta a lo ya predicho por el gobierno dominicano, se estableció la presencia de élites militares haitianas en ese territorio, que no es un territorio tampoco que está ocupado por pandillas, por las famosas pandillas que ahora azotan a la sociedad haitiana y que tienen en jaque al gobierno actual de Haití, el cual también se ha mostrado irresponsable ante la situación, ya que en mesas de diálogo donde se deben dirimir los conflictos que afectan a una comunidad y a otra, es donde debe llegarse a acuerdo concreto para de esta forma poder establecer un desarrollo entre ambas partes, ya que República Dominicana, el socio principal de República Dominicana, después de Estados Unidos, es nuestros vecinos haitianos. Esa frontera ha sido una frontera que históricamente tiene un valor económico y lo ha tenido y lo han venido descubriendo y explotando, pero al mismo tiempo se han apoderado de ese comercio bandas inescrupulosas, tanto del lado dominicano como del lado haitiano, para mantener la frontera siempre en jaque y para mantener el tema haitiano como uno de los principales pilares en la política dominicana, de un lado, y del otro lado seguir fomentando el antidominicanismo como parte de una estrategia xenofóbica a nivel cultural. A pesar de que cuando uno conversa con intelectuales haitianos, esta parte nunca quedan, siempre quedan esclarecidas de que de parte del gobierno haitiano o de la sociedad haitiana no existe signo de xenofobia, pero sí hemos visto y hemos observado que cuando la comunidad quiere llegar a ciertos aspectos de acercamiento, surgen de parte y parte unos interlocutores que nunca llegan a ponerse de acuerdo y en consecuencia traen consigo el alzamiento y la avivación que en materia política se presume como algo xenofóbico y como un tema pro-político en busca de buscar una agenda que mantenga al dominicano en vilo con fines de ocupar votaciones y adquirir precisamente
algunos que otros beneficios en materia política. Hasta la próxima.
Bueno, vamos ahora a hacer un análisis con relación al tema de Haití, la República Dominicana, luego de la exposición que hiciera el maestro Henry Polanco. Y lo que nosotros estaremos ahora analizando es si realmente el tema se le ha querido sacar partido político. Entiéndase, es un tema de campaña, de las decisiones que ha tomado el presidente de la República, Luis Abinader, con cerrar la frontera, con cerrar los consulados y otras medidas más drásticas que vendrían por ahí, porque dio un plazo hasta el próximo jueves. ¿Entienden ustedes de que esto ha sido para tapar muchas cosas? Es como utilizaban otros candidatos u otros políticos, otros presidentes, quiero decir, cuando hay temas candentes, buscan uno para tratar de sacar del contexto público los mismos. Ocurre, entienden ustedes, con el tema Haití, la República Dominicana y el Río Masacre y el canal que se está haciendo. En la actualidad, yo considero que el presidente no se da esa situación plenamente. Ahora, porque el tema lo vemos ahora con la escalada que va tomando. Pero si vemos cómo se utiliza el tema, en el análisis yo me refería de sectores. Aquí hay partidos que tienen agenda con el tema haitianos. Siempre lo han tenido. Pero es referente a lo migratorio. En el caso que se ha producido, donde hay una especie de conflicto, de debate que va en escala, una exigencia binacional entre ambos estados, yo considero que la parte del tema deja ya la temática política electoral y tiene que irse obligatoriamente al aspecto diplomático entre las dos naciones. Es decir, yo considero que las medidas que él está tomando, está tratando de disuadir a la otra parte para que no caigan en lo que puede llamarse la contrariedad entre ambas naciones y haya que llegar a un punto más álgido entre los dos países. En esa situación hay dos vertientes. Yo no sé si hay más, pero por lo menos dos. Hay una que dice que sí, que forma parte de una agenda mundial, en la que esa agenda mundial tiene un punto que se llama fusión entre estas dos naciones. Y hablaba de esto en televisión en esta semana un importante político dominicano, dijo, no voy a decir su nombre, porque uno no está autorizado, dijo que el actual canciller de la República está comprometido con eso. Pero lo que uno se pregunta, pero el canciller es un funcionario, un ministro de este gobierno. Entonces, ¿cómo permite eso el presidente? ¿O es que uno guarda un discurso y el otro tiene otro discurso? Eso es lo primero. Lo segundo es que no estaba en la agenda, pero al ocurrir los hechos como se están dando, se incorpora. Obviamente que se va a incorporar. Claro. Y eso va a tener una solución, si no una solución tendría un final. Y ese final, dependiendo de cómo sea, va a afectar o a beneficiar a alguien. A alguien. No nos inclinemos por ninguna parte. Alguien saldrá perjudicado dependiendo de las decisiones finales. Pero una pregunta que yo quiero hacerle a usted, profesor, es: ¿y a quién le correspondía hacer una convocatoria a una mesa de diálogo? Mire, desde mi punto de vista, cualquiera de los dos estados podría llamar a su homólogo para llegar a puntos de acuerdo. Puede consultarse a ambas partes. De hecho, tengo entendido que el Estado dominicano, o sea, el gobierno dominicano,
llamó al presidente actual de Haití, a quien representa al Estado haitiano, supuestamente, teniendo una respuesta no muy satisfactoria de la otra parte, porque la otra parte se hacen los sumisos o quizás de manera irresponsable no supieron dar la respuesta correcta. Pero a mí me parece que en el plano de lo que corresponde, como son dos estados miembros de la comunidad internacional, yo pienso que los organismos internacionales deben quitarse esa careta, tanto la ONU, la OEA, que en este caso le corresponde, deben mediar entre las dos naciones, deben venir a mediar por obligación entre las dos naciones. Pero que ellos no son mediadores desde el punto de vista estricto. Ellos son parciales también. Sí, pero pero obviamente que le corresponde. Le corresponde dentro del derecho interamericano que está establecido. Las dos naciones tienen que ir obligatoriamente. Y hay un tratado firmado por claro las que naciones. Sí, tienen que ir a ese estamento obligatoriamente. Y como sabemos, quizás si hubiese existido o tuviese la fortaleza que se preveía hace una década atrás, círculo como la CELAC, sí, donde estos temas, a veces liderazgo de ese entonces, recordemos lo que pasó entre Colombia y Ecuador, donde hubo que mediar entre las partes y fue la CELAC la que logró volver a acercar las relaciones entre los dos gobiernos. Sí. En ese momento que República Dominicana inclusive fue anfitrión en principio, aunque todavía no se había constituido la comunidad de Estados latinoamericanos, lo que existía era el grupo de Río en ese momento, pero aquí fue donde se dio la iniciativa y precisamente el gobierno dominicano de ese entonces, que era Leonel Fernández, logró una mediación entre Uribe y Correa, acompañado al mismo tiempo del extinto líder Hugo Rafael Chávez Frías. Sí. Y se logró un acuerdo. En este caso, ese estamento casi no tiene mucha importancia por el momento, por la situación de choque que hay entre las dos vertientes, los sectores políticos que también dirigen los países, pero creo que sí la OEA puede establecer, y en su momento lo veremos, que ambos países, si se sigue, si Haití no para, van a tener que acudir a la Corte Interamericana. Bueno, mientras esto sucede, el Banco Central esta tarde anuncia de que hubo aumento del pollo, del azúcar, de los plátanos, de los huevos, mientras tenemos la discusión. Sí. Miren, yo no sé. Mientras cerramos la frontera no debieran bajar estos productos. Sí, pero oigan esta información que hace unos 30 minutos publica El Nuevo Diario. Expertos de la ONU denuncian abusos a embarazadas haitianas en la República Dominicana. Ese es un mensaje. Pues, naturalmente. Huele a metamensaje. Ese es un mensaje. Huele a Dejemos eso tranquilo de la frontera dominico-haitiana. O lo llevamos a la corte, sí, por este tema. Ese siempre es el miedo. Al tratar el tema haitiano, siempre el miedo es la reacción que tiene la comunidad internacional en un proceso que se puede llamar de chantaje en muchos sectores. Pero esto se debe muchas veces a que la República Dominicana y siempre la parte que tiene que ver con la escuela diplomática ha exigido siempre que tenemos que ser más agresivos a nivel de diplomacia, a nivel de formación diplomática a nivel internacional. Porque a veces nada más nos quedamos en que queremos turismo, en que queremos comercialización, pero no nos damos cuenta muchas veces que tener una influencia. Capitalismo nada más. Sí, dinero, entonces tener una influencia real en la comunidad internacional nos ayudaría bastante para este tipo de situaciones que periódicamente se presentan. ¿Y por qué en año y pico no se ha hecho un poco de esfuerzo mayor para regularizar la situación de la democracia en Haití, la legalización o la legitimación de las autoridades? Están todas vencidas, no hay municipios con autoridades municipales
creo que el Congreso o Parlamento no está funcionando. Hace año y medio de la muerte y todavía no se ha iniciado la primera audiencia que se sepa. Podría estar equivocado con relación a esa... Desde el 1992, cuando se hizo la mascarada de que se iba a llevar la democracia a Haití y que fruto de una intervención se persuadieron a los jefes haitianos sin llevarlo a la justicia por los crímenes que habían cometido persiguiendo a miles de ciudadanos haitianos que fueron vilmente asesinados por las represiones haitianas, dejando que Duvalier saliera tranquilamente, permitiendo a Raúl Cedrá un exilio ostentoso. Y volviera a morir a su patria. Sí, permitiendo a Henry Baby Doc. Sí, permitiendo a Henry Nanfi que saliera libremente con con dinero inclusive del erario público. Todos esos achaques y toda esa burla, yo lo he llamado siempre que es una burla de parte de los intereses, sobre todo de las tres principales potencias que han querido acompañar al pueblo haitiano en una supuesta democracia que nunca ha existido y nunca la han dejado expresarse. Profesor, usted, oiga bien, ¿usted sabe qué cantidad de ciudadanos fue que eligió a Jovenel Moïse? ¿Un 20%? ¿Y cuánto eligieron a Aristide, el movimiento de la Balaz? Lo aplastaron. Lo aplastaron. Las dos veces fue ampliamente votado Jean Beltrán Aristide y derrocado también. Y derrocado. Entonces, de eso nunca se ha vuelto a hablar tampoco. Lo tienen ahí confinado. No, se le quitaron hasta su derecho. Sí, sí, lo tienen confinado y le permitieron vivir en Haití. Pero... primero lo llevaron a Sudáfrica y después lo dejaron aquí. Miren, ayer en la semanal que hace el presidente de la República, un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el presidente señalaba de que en Haití no había con quién dialogar, o no había gobierno. Y se dice de que estos son empresarios los que están haciendo el canal que va a desviar el río Masacre. O sea, si no hay autoridad, entonces que pueda controlar, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Pero se dice que son intereses muy fuertes, que son empresarios, pero se habla no solamente para el campo de la agricultura, sino de que la minería van a explotar. Se calculan que unos 200.000 millones en suelos haitianos hay solo en oro. En oro. Y que colinda con suelo dominicano. Con suelo dominicano. Para la minería el agua es vital. Sí. Fundamental. Porque es trabajando sobre roca, equipos que se calientan, hay que enfriar mucho. Y ustedes recuerdan el tema de la presa de Cola que iban a instalar en Monteplata, que se opusieron porque todo eso es contaminante. Ahí va a parar todo esa contaminación, todos esos químicos que se utilizan para la explotación minera. Entonces sería ya el inicio de un Estado privado, como dice el profesor Henry, con una mascarada, con nombre de presidente, porque si ellos pueden hacer todo eso y el Estado no interviene ni regula, entonces será ya el inicio de un Estado multinacional, privado. Es lo que va a nombrar, una transnacional. Estado transnacional. Transnacional, correcto. Pero fíjese bien, con respecto a lo que señala Víctor. Fran, excusa. Sí hay rumores de que la Fundación Clinton, que es la que en principio, recuérdense que esta fundación fue la que se ocupó de recaudar supuestamente unos 10.000 millones de dólares. Cuando el terremoto. Cuando el terremoto, todo el mundo sabe. Ahí estaba también George Bush. Sí, ellos se conglomeraron todo, el estamento mundial. Supuestamente no, eso se recaudó. Sí, pero todos sabemos que la destrucción y los males que padece Haití, para llevar a una infraestructura sostenible, necesita por lo menos una inversión de 10.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares, según algunos analistas. Pero además de eso, esta fundación durante todo lo que fue la etapa de recuperación de Haití, que nunca se vio, nunca sucedió, jamás presentaron una sola inversión en Haití socialmente
aceptable, que pudiera la comunidad sentirse satisfecha y pudiera ver una esperanza para este pueblo. Porque lo que Haití necesita es empleo, empleomanía, porque por eso ellos salen Organizar la casa es lo primero. Organizarla. Haití necesita que le amplíen el acceso a la educación, que la educación no sea de élites. Haití necesita medicina, todos lo sabemos que sí, que Haití, un pueblo pobre, necesita salud. Pero no se ha visto ningún tipo de inversión en esta parte, pero también necesita transitar, que sus calles estén asfaltadas para que pueda tener una diversificación económica a nivel nacional. Pero nada de eso se ha hecho. Necesita un plan ecológico que pueda restituir lo que ha sido la desertificación brutal que haya conllevado a ese territorio a que no tenga sostenibilidad. Nosotros tenemos un 43-44% de forestal en la República Dominicana, en Haití un 2%. Un 2% apenas, un 2%. Fran, tú que estás en los medios y en el periodismo, ¿qué de cierto hay del rumor de que semanalmente en los últimos meses, los fines de semana, helicópteros con ministros haitianos pasan el fin de semana aquí y retornan a sus funciones a Puerto Príncipe domingo o lunes? ¿Tú tienes si algún tipo de usted es un asiduo visitante a lugares de cierto estatus en el país, usted se verá con muchos de las clases pudientes haitianas. Me refiero a funcionarios. Vienen inclusive a centros privados de salud, vienen funcionarios, vienen gente de clase social alta de Haití, vienen aquí. Los médicos, mira, aquí hay clínicas incluso, Lincoln, que le están dando clase de creol a muchos técnicos. Sí. A muchos técnicos, palabras esenciales, palabras que ellos puedan más o menos comunicarse con tecnicismo en cuanto a lo que la operatividad que realizan. Y aquí hay una gran cantidad, vehículos circulando de Haití, hay muchos. Ahora con el cierre de la frontera no sé qué va a suceder. Aquí yo me extrañé que el presidente dijo que se iba también a cerrar los consulados, se cerraron. Sí. Pero supuestamente estaban cerrados desde hace un tiempo los consulados. O sea que yo no entiendo esa parte ahí. Bueno, yo no sé si estaban cerrados o era el asunto de las visas, del visado. Del visado, fue que dice la información. Estaban suspendidos los visados. Los visados, pero ahora los suspenden. Si está la estructura física y el personal es otra cosa. Pero salió publicado que se emitieron una gran cantidad, miles de visas. Aquí se dijo eso, se dijo, un programa, la cantidad miles de visas. Que ha recogido en la prensa escrita eso, miles de visas. Pero todo el mundo sabe que... En una venta burda. Claro, en un negocio burdo. Sí, porque le corresponde un gran % por cada visa otorgada a esos consulados. A cada cónsul, supuestamente. No, al consulado no, al cónsul. Al cónsul. Bueno, es propiedad privada de él. El que maneja el consulado. Sí, claro. Los cónsules, sobre todo los que son nombrados en Haití, se convierten en grandes negociantes, de buenas a primeras. Sí. Ahí se mencionan los grandes consulados. Ahora, aquí también hay consulados privilegiados. Sí, que la gente, algunos prefieren que lo nombren allí. Que claro que sí, por eso mismo. Nueva York, Japón, qué sé yo cuáles son. Sí, donde quiera que hay una especie, precisamente, y en esa parte es donde el gobierno dominicano siempre más se afianza de tener presencia, donde ve la posibilidad de comercializar. Pero muchas veces se olvida de realizar una inversión o una especie de diseño para fines de fortalecer lo que debe ser la diplomacia a nivel internacional. República Dominicana es uno de los países más pobres en ese aspecto de las relaciones internacionales. Es decir, digo más pobre en el entendido de que solamente nos interesan algunos polos y muchas veces nos olvidamos de otro y cuando vamos ya otros lo tienen secularizado. Mire, cada vez que nosotros tratamos de sacar la cabeza, internacionalmente ya no tienen la mira puesta. Y sobre todo esa élite haitiana. Esa élite haitiana. Porque mira, aquí están hablando del tema de las embarazadas.
Pero no se habla de la MINUSTAH cuando estuvo en Haití, de los embarazos, de las depredaciones, violaron muchachitas, muchas quedaron embarazadas. Pero hay un oficial brasileño, ahora en esta semana salió en la prensa, que está acusado de genocidio en Haití, cuando estuvo ahora con la MINUSTAH. Genocidio, él solo. Es decir, de la gran cantidad de personas que él fusiló, mató, qué sé yo. Que es parte, ha sido, eso fue parte también de la burla, de mantener, después que derrocan al gobierno de Jean-Bertrand Aristide, entonces se inventan de que la MINUSTAH, a través de la conformación de varios países de Latinoamérica, Sí, esto Naciones Unidas. Esto es para como una especie de lavarse las manos como Pilato y que todo el mundo participe del botín. Pero fíjese lo último. Por eso la amenaza de Barbecue, uno de los líderes de esos grupos criminales, Sí, fíjese que le puso su advertencia o le advirtió a los organismos internacionales que esa policía de Kenia que iban a traer, esa fuerza que iban a traer de Kenia, que no era verdad que iban a hacer lo que hicieron los otros. que era eso, Lo cierto es que esa anarquía no se produce sola, eso está patrocinado. Claro. Y yo dudo, y tú me vas a corregir, y usted también, profesor, yo dudo que esté patrocinado por Cuba. ¿Por Cuba? Sí. Que dé el dinero para esa anarquía. Dudo yo, no sé si tú tienes algo. Yo pienso que ahora mismo en la situación que se encuentra Cuba, no es para financiar grupos externos. Yo estoy usando una especie de sarcasmo en eso. Obviamente Cuba no es. Si no es Cuba y no es Venezuela, entonces ¿quién es? Entonces, esto es una cuestión de irresponsabilidad y de mascarada, como usted dice. Sí, porque fíjese bien, ¿a quién se busca y que para ir a solucionar el problema con esa pandilla? Porque no quiere realizarlo Francia, no quiere realizarlo Canadá, no quiere realizarlo Estados Unidos, que es quien debe ir, porque es el verdadero responsable. Que llamó a sus ciudadanos que salgan de aquí. Que es el verdadero responsable de la situación que está pasando Pero aquí. con embajador allá y aquí sin embajador. Sí, Cierto. exactamente. Bueno. Entonces, ¿a quién se busca? Y le hicieron todo una especie de... Y esas armas que exhiben, esos grupos armados de Haití, son baratas, lucen cara. Sí, pero la traen de Miami. Se comprobó que es de Miami que la traen. Sí. De Santiago de Cuba no es tampoco. No. Ahí era que quería llegar primero. Sí, porque estos grupos son patrocinados. Son por esa gente. patrocinados. Sí. Son patrocinados. Que con la muerte de Jovenel Moïse se vio. Claro. Se vio. La compañía que estaba dando el servicio de seguridad paramilitar en Haití, su principal confort estaba en la Florida. Pero yo creo que China puede jugar mejor papel en Haití que Kenia. ¿Y por qué no le dan el espacio que lo pidió China para que entre sus tropas ahí? Por lo que representa políticamente China. Ellos no quieren nada de China en el Caribe. Kenia. No. Pero cuando Kenia va, lo que le ofrece son, yo lo que le voy a traer son 1000 policías para asegurar los aeropuertos, no para combatir pandillas. Y eso, que China tiene incidencia ya en algunos países de toda esta área. Sí, claro. Pero para los Estados Unidos, más Haití, conociendo la ubicación geográfica, estratégicamente hablando, que hay. China, hace unos 5 años. China tiene por principio también, profesor, no participar en la comunidad internacional cuando se arman conflictos militares. Ellos les gustan participar como proveedores o con otro tipo de ayuda humanitaria, pero no les gustan enviar... no son conciliadores. Fuerzas militares no les gustan enviar ese tipo de cosas, por los principios que caracterizan, sobre todo lo que tiene que ver el Partido Comunista con... Sí, eso es una de cuestión respeto a la autodeterminación de los pueblos. Fran, hace unos 5, 6, quizás 7 años me buscaron para contribuir junto con unos profesores a un proyecto universitario en Cuba que tiene el siguiente objetivo. Yo no sé si eso existe todavía porque me he desconectado de esa situación. Para darle clases universitarias con un grado a China
a los chinos comunistas, es decir, a la China continental. Y una vez egresado, el objetivo era dejarlo viviendo donde ellos lo ubiquen en Latinoamérica, para ir poblando esa situación. Te está hablando que yo participé como profesor en uno de esos eventos. Y eso tiene su sede, o tenía, no sé si eso todavía existe, en Cuba. Un proyecto para eso. Pero no armado. ¿Tú ves? Lo traen de allá, porque primero necesitan el idioma. Eso es lo primero. Y lo segundo, necesitan no solamente el conocimiento, sino la parte cultural, porque son dos sistemas completamente diferentes. Ellos son Oriente con una honda raíz en su filosofía y en su identidad, y aquí este lado, Occidente con sus características. Honda raíz sobre todo confucianas. Sí, confuciana. Y no de confusión, sino de Confucio. De Confucio. Porque fíjese bien que en ese aspecto, es que cuando a veces nos preguntamos, ¿y por qué el milagro chino? ¿Qué fue lo que pasó con China? Pero que la gente no quiere entender que fue la educación y la identidad cultural. Y una planificación real a largo plazo. Además. Sí. Y no solo con China, con esos países asiáticos. Fíjese bien, China tiene 40 millones de personas que hablan español, 120 millones que hablan inglés. Y así diversas, tiene por sectores personas para ellos comunicarse a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos... Si a ellos les interesa el comercio, para ellos comercializar, ellos tienen que tener esos sectores con quien lo pongan a comunicarse. 40 millones para América Latina. Y ahora se está orquestando el BRICS, que es una conjunción de naciones alternativas que engloban casi el 50% de la población mundial. Porque solamente China tiene 1.000 y algo, la India tiene 1.000 y algo. Ellos son 5 en principio, está Brasil ahí. Ahora y ahora adicionaron, ¿cuánto? El BRICS más 6. Más 6, es decir, ahora son 11. Son 11. Ahora son 11 y eso constituye casi el 50% del Producto Interno Bruto mundial. Bueno, solamente entre China y la India son 2.500 millones. Sí, y además de eso... adicionaron a Egipto. Está Egipto, Argentina, Irán, está ahora. Sí, Irán, Etiopía. Sí, Etiopía. Y los otros dos ahora mismo no. Sí, el secreto de Afganistán es parecido a lo que te estaba diciendo con China en otra dimensión. ¿Por qué sacaron al poder militar más grande del mundo? Arabia Saudita. Arabia Saudita también está. ¿Por qué Afganistán? Ellos tuvieron que salir huyendo casi como salieron de Vietnam, por la fuerza de la identidad cultural. No es que uno esté de acuerdo en la forma en que ellos manejan sus mujeres y sus cosas. Esa es su forma de vida. Es que esa es su forma de vida. Ese ha sido uno de los grandes fracasos que ha tenido la política. Y con Vietnam pasó parecido también. Una fuerza inferior en términos militares y de poder, pero también fueron desalojados. Terminamos, señores. Muy interesante este conversatorio, esta charla. Sí, ya nos están haciendo señas por allí, nos están tocando los muchachos, que hay que despedir, invitar para mañana cuando volveremos a las 7 a compartir otra entrega más de este espacio Elecciones 2024. Gracias a Lincoln López, a Henry Polanco y a todo el equipo que conforman Elecciones 2024, la producción. Saluda a Ignacio, que está en Estados Ignacio Unidos. Guerrero, sí, donde quiera que se encuentre, está en Estados Unidos vacacionando. ¿Cómo? Ignacio Guerrero. Nos vamos a juntar pronto para allá. Qué bien, qué bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Hasta luego.